Hola, mis queridos. Qué bonito es tenerlos aquí conmigo una vez más. Pueden sentarse cómodos, que hoy la abuela Elena tiene una historia. Estoy en mi cocina. El olor a pan casero llena la casa, trayendo recuerdos. Tengo 73 años. Vivo en un pequeño pueblo en las colinas de Andalucía, la misma tierra de mis mayores alegrías y los peores dolores. Hago estos panes cada sábado. Es un dinerito extra y más que eso, una terapia. Cada vez que amaso, recuerdo que yo también crecí y me levanté cuando pensaron que me iba a quedar en el suelo. Empecé a hacer panes hace unos 10 años, al jubilarme de costurera. La cocina se pone calientita, llena de vida, de esperanza. Hoy voy a contar una historia que guardé por muchos años. Una historia que duele hasta hoy, pero que necesita ser contada. Si hay alguien ahí pasando por algo parecido, esa persona necesita saber que hay salida, que hay esperanza, que hay un nuevo comienzo. Voy a hablar sobre el día en que mi propio padre, el hombre que debía protegerme, se volvió diferente. Voy a hablar sobre miedos, sobre silencios, sobre huellas que quedan en el alma, pero también sobre valentía, sobre amistad verdadera y sobre la comprensión que llegó. Es una historia difícil, lo sé, pero es una historia de superación también. Si estoy aquí a los 73 años, haciendo mis panes, viviendo en paz, criando a mis nietos, es porque no dejé que aquel día me definiera. Tampoco tienes que dejarlo tú. Ven conmigo. Prometo que al final llegamos a un lugar de luz. Cuando cierro los ojos y vuelvo a mis tiempos de niña, recuerdo el olor a los bollos de anís de mi mamá, doña María. Ella, menudita, con ojos color caramelo, traía paz. Mi padre, Gerardo, era un hombre alto, fuerte, mecánico. En los años 50 y 60, nuestro pueblo era pequeño y todos se conocían. Mi padre regresaba del trabajo con una sonrisa y algo para mí y para mi hermano menor, Carlos. Yo nací en 1952, Carlos en 1955. Vivíamos en una casa de adobe con un patio grande, con gallinas, un limonero y un huerto. No teníamos mucho dinero, pero sí abundancia de comida, amor y risas. Mi padre en aquella época era un hombre dulce. Me cargaba, me daba vueltas y me llamaba princesita. Después de mis 20 años me preguntaría cómo el mismo hombre que me llamaba así pudo cambiar tanto. Mi rutina de niña era sencilla y feliz. Iba a la escuela primaria, era estudiosa, calladita. Mi mamá se sentía orgullosa. Mi padre, de forma juguetona, decía que no necesitaba estudiar tanto. Después de la escuela, ayudaba a mi mamá en las tareas, pero siempre había tiempo para jugar con Ofelia y Ricardo. Crecimos juntos en esas calles de tierra. Los domingos íbamos a misa y mi padre nos compraba caramelos. Eran alegrías sencillas que llenaban el alma. Mi mamá me enseñó a coser y a cocinar. Hija, decía, una mujer necesita saber arreglársela sola, porque la vida da muchas vueltas. No sabía cuánto esas palabras cobrarían sentido. Mi padre, cuando no estaba cansado, jugaba con nosotros, reía, estaba presente. Fueron años dorados. El pueblo era tranquilo. Fui una niña feliz, protegida, amada, sin idea de que la vida podía ser cruel. El año de 1970, cuando yo tenía 18 años, la vida dio un giro. Mi mamá, doña María, empezó a adelgazar. Se quejaba de dolores y cansancio. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas avanzado. Los médicos dijeron que era cuestión de meses. Mi padre se puso blanco y yo lloré sin consuelo. Ver a mi mamá consumiéndose, perdiendo fuerza y alegría, era desgarrador. Dejé mi trabajo para cuidarla. Mi padre, durante ese periodo, se volvió más callado, más cerrado. Pasaba las noches mirándola con lágrimas en los ojos.
Carlos, mi hermano, no sabía cómo lidiar y se escapaba a casa de amigos. El 23 de septiembre de 1970, mi mamá falleció. Estaba en su cama, en casa, con nosotros a su alrededor. Nos miró, sonrió y dijo: «Cuídense unos a otros, sean felices». Y se fue, tranquila. Mi padre no lloró frente a nadie en el velorio, pero su dolor era palpable. Algo se había roto en él. La casa quedó en un silencio de cementerio. Regresé al trabajo, Carlos a la escuela, mi padre al taller. Fue entonces cuando una sombra se cernió sobre la casa. El silencio se volvió pesado y la presencia de mi padre, antes protectora, se transformó. Cada aspecto de mi vida parecía pasar bajo un escrutinio incesante. Mis esfuerzos en la cocina, mi forma de vestir, mis horarios, todo era fuente de una tensión creciente. Sus palabras, a menudo teñidas de la memoria de mi madre, creaban un cerco emocional que me hacía sentir inadecuada y sola. Era una época de miedos callados, donde la alegría infantil se había desvanecido, dejando una profunda sensación de vulnerabilidad y la constante necesidad de navegar por un terreno incierto en mi propio hogar. Sus comentarios, aunque no alzaran la voz, calaban hondo, dejando huellas de una tristeza inexplicable. 5 años de prisión. Para algunos podría parecer poco, mis queridos, por el terror que viví, pero para mí fueron la oportunidad que necesitaba, el espacio, el aire fresco para respirar y empezar a curar las heridas más profundas. Pasé casi un año en casa de doña Leonor, mi segunda madre, y cada día fue un pequeño paso hacia la sanación. Su hogar era un refugio de paz. El olor a pan y a canela que siempre salía de su cocina, el sonido de sus nietos jugando en el patio, todo era un bálsamo para mi alma. Ella me cuidó con una paciencia infinita. No me preguntó los detalles más dolorosos de lo que había pasado. No me forzó a hablar. Solo me dio un plato de comida caliente, un abrazo silencioso cuando lo necesitaba y la certeza de que por fin no estaba sola. Poco a poco, las lágrimas dejaron de ser tan frecuentes. Poco a poco, pude dormir sin sobresaltos, sin ese miedo helado a los ruidos de la noche. Doña Leonor me enseñó a bordar, una técnica más delicada que la costura de maquiladora, un arte que me ayudó a enfocar mi mente, a relajar mis manos. Cada puntada era como un hilo que iba tejiendo mi fortaleza, restaurando la paciencia y la calma que había perdido. Ricardo, mi amigo de la infancia, y ahora el licenciado que me había salvado, se volvió una presencia constante y vital en mi vida. Venía a visitarme a casa de doña Leonor los fines de semana. No hablábamos mucho de lo que pasó, pero su presencia era un consuelo genuino. Me traía libros de la biblioteca del centro, me animaba a estudiar, a seguir mis sueños, a creer en un futuro mejor. Él creía en mí cuando yo todavía no podía creer en mí misma. Recuerdo una tarde que me dijo: «Elena, tú tienes un espíritu fuerte. Tu mamá estaría orgullosa de verte salir adelante». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, dándome una fuerza que no sabía que tenía. Mi hermano Carlos, Carlos, él fue quien, de una manera diferente, también sufrió en silencio la ausencia de nuestra madre y la caída de nuestro padre. Después de que Gerardo fue arrestado, Carlos se quedó en nuestra antigua casa, solo, con el peso de los recuerdos. Intenté que viniera a vivir con doña Leonor y conmigo, pero él era orgulloso y un poco, lo admito,
avergonzado de la situación. Le costó mucho entender la verdadera naturaleza de nuestro padre en esos últimos años. Me visitaba a veces, con la mirada distante, sin saber qué decir, un muro de silencio entre nosotros. La relación se puso distante, rota por el dolor de la familia. Él siguió estudiando, terminó la secundaria, pero nunca más fue el travieso y alegre Carlos de antes. El silencio de nuestro padre le había afectado de otra manera, dejando cicatrices invisibles en su alma también. A los 22 años, como les conté, pude rentar mi propia casita, un solo cuarto con su cocinita, pero era mío, todo mío. Lo amueblé con poco, pero con mucho amor y cuidado. Las cortinas las hice yo misma. Los platos que usaba eran de barro que compré con gusto en el mercado. Dormir en mi propia cama, bajo mi propio techo, sabiendo que nadie iba a entrar sin mi permiso, fue la mejor sensación del mundo. Todavía sentía miedo a veces, un miedo que se había grabado en mi alma, pero ahora era diferente. Ahora tenía una puerta que podía cerrar con llave, una puerta que me protegía. Seguí trabajando de costurera en la maquiladora, pero ya no con la misma rutina asfixiante de antes. Ahora salía a mi hora, platicaba con mis compañeras, me permitía reír de nuevo, disfrutar de los pequeños momentos. Empecé a ir a clases nocturnas de corte y confección, un sueño que había tenido desde niña. Ahí aprendí a hacer vestidos de fiesta, trajes elegantes, ropa de alta costura. Sentía que cada prenda que creaba era un pedacito de la Elena que había estado perdida, que estaba regresando a la vida, con más color y más propósito. En esos años me hice más fuerte, más independiente. Aprendí que la vida te quiebra, sí, pero también te da la oportunidad de reconstruirte, de juntar los pedazos y hacer algo nuevo, algo más resistente. Aprendí a cuidar de mí misma, a no depender de nadie para mi felicidad o mi seguridad, solo de Dios y de mi propia fortaleza. Y con cada día que pasaba, con cada puntada que daba, con cada libro que Ricardo me traía, sentía que la esperanza, esa brasa chiquita, se volvía un fuego más grande, más cálido dentro de mí. Todavía faltaba mucho camino por recorrer para ser la abuela Elena que soy hoy, la que hace panes y cuenta historias. Todavía tenía que pasar por más pruebas, por más aprendizajes y alegrías. Pero en esos años jóvenes, después de la tormenta, planté las primeras semillas de la mujer que soy ahora. Y esas semillas, mis queridos, fueron las semillas de la libertad, de la resiliencia y de un amor profundo por la vida misma. Vivir en mi propia casita fue como aprender a respirar de nuevo, después de mucho tiempo conteniendo el aliento. Cada mañana, al despertar, el sol entraba por mi pequeña ventana y la luz no venía con la sombra del miedo, sino con la promesa de un día nuevo. Hice las cortinas de tela de algodón que teñí de un azul cielo, el color de la paz. Compré una estufa de 2 quemadores, una ollita, un par de tazas. No tenía mucho, pero cada objeto era mío, escogido por mí, y eso le daba un valor inmenso. La soledad, al principio, era un silencio que a veces me asustaba, pero pronto se llenó con mis propias canciones, con el sonido de la aguja al pasar la tela, con el murmullo de mis pensamientos que por fin eran solo míos. En la maquiladora, mi trabajo era diferente ahora. Ya no era un escape o una obligación bajo presión, sino una forma de construir mi futuro. Mis manos,
que antes temblaban de miedo, ahora tejían con precisión y arte. Las compañeras notaban el cambio en mí. Leticia, con su corazón bueno, y Marl, con su risa contagiosa, me invitaban a tomar un refresco después del turno. Y yo, por primera vez en años, aceptaba. Esas pequeñas salidas, esas pláticas sencillas, me reconectaron con el mundo. Me recordaron que la alegría seguía ahí, esperando a ser encontrada. Las clases nocturnas de corte y confección se convirtieron en mi pasión. El maestro, don Ignacio, un sastre con manos de oro y una paciencia de santo, me enseñó los secretos de las telas, los patrones, los acabados perfectos. Cada puntada era un aprendizaje, cada diseño un reto que me llenaba de orgullo. Recuerdo una vez que hicimos un vestido de novia. La seda era delicada, el encaje intrincado, y yo me pasé horas cosiendo a mano, cada detalle perfecto. Cuando lo terminé, lo miré y no vi solo una prenda. Vi mi propia capacidad de crear belleza, de transformar algo simple en algo extraordinario. Sentí que me transformaba a mí misma también. Ricardo seguía siendo mi ancla, mi amigo leal. Sus visitas a mi casita se volvieron parte de mi rutina. Siempre llegaba con un libro en la mano, un café de olla que compraba en el camino, o simplemente con ganas de platicar. No me presionaba, solo escuchaba. Él me animó a que siguiera estudiando, no solo corte y confección, sino también a leer sobre leyes, sobre historia, sobre todo lo que me interesaba. Elena, tu mente es brillante, me decía. No dejes que nadie te diga lo contrario. Su fe en mí era como un faro en la oscuridad, guiándome, recordándome mi propio valor. A veces, nuestras miradas se cruzaban un poco más de lo necesario, y sentía un calorcito en el pecho que me hacía sonreír sin darme cuenta. Era una amistad profunda, de esas que el tiempo no rompe. Mi hermano Carlos, desafortunadamente, siguió su camino por separado. Lo visité algunas veces en la antigua casa, tratando de cerrar la brecha que nos separaba. Él se había vuelto un joven más serio, con una tristeza en los ojos que me partía el alma. Hablaba poco de nuestro padre o de lo que había pasado. Era como si hubiera construido un muro a su alrededor, para protegerse del dolor. Y ese muro también me mantenía a mí a distancia. Le ofrecí mi casa, le ofrecí un nuevo comienzo, pero él se aferraba a su soledad, a su propia manera de lidiar con las sombras de nuestra infancia. Me dolía, pero entendí que cada uno tiene su propio proceso de sanación. Los vecinos de la colonia San José, aquellos mismos que vieron el día de mi tragedia, también fueron testigos de mi nacimiento. Doña Leonor seguía siendo mi confidente, mi segunda madre. Su casa era siempre un puerto seguro. Otras vecinas, al verme más fuerte, más dueña de mí misma, empezaron a acercarse, a pedirme que les cosiera un dobladillo, que les arreglara un vestido. Mis habilidades como costurera empezaron a ser conocidas, y eso me llenó de una confianza que nunca había imaginado. La vida me estaba dando una segunda oportunidad, una tela nueva para bordar mi propio destino. Aprendí que el perdón no era olvidar, sino soltar el peso de la rabia, de dejar ir el control que el pasado tenía sobre mí. Mi padre cumplía su condena, y aunque su recuerdo aún me dolía, ya no me paralizaba. Yo estaba construyendo algo, puntada a puntada, risa a risa, sueño a sueño. La brasa de esperanza, que antes era pequeña y titubeante, ahora era un fuego cálido y constante, que me recordaba que la vida, a pesar de sus golpes, es un regalo precioso que vale la pena vivir,
amar y defender con toda el alma. Aún faltaba mucho camino para llegar a ser la abuela Elena de hoy, pero las bases de mi independencia y mi felicidad estaban firmemente plantadas en la tierra fértil de Durango. Los días se llenaron de un brillo diferente, como si el polvo de la tristeza por fin se hubiera sentado, dejando ver los colores verdaderos de la vida. Mi casita, tan humilde y pequeña, se volvió mi fortaleza. Por las mañanas, el olor a café y pan tostado llenaba el aire, un aroma de hogar que ya no venía con la carga del miedo. Mis manos, ahora más seguras, cosían sin descanso en la maquiladora, pero la verdadera magia ocurría por las noches, en el silencio de mi hogar, con los hilos de colores y las telas bajo la lámpara. Las clases de don Ignacio me habían abierto los ojos a un mundo de posibilidades, no solo de hacer ropa, sino de crear. Empecé a soñar con diseños propios, con prendas que contaran historias. Ricardo seguía siendo mi sombra protectora, pero de una manera dulce y respetuosa. Sus visitas eran el punto brillante de mi semana. Ya no venía solo con un libro, a veces traía una flor del mercado o un dulce que le gustaba. Nos sentábamos en mi pequeña sala, donde yo había bordado los cojines con pajaritos de colores, y hablábamos por horas, de mis sueños, de los suyos, de la justicia, de la vida en Durango. Él, con su mente tan aguda y su corazón tan bueno, me veía de una manera que nadie más lo había hecho. Veía a la mujer fuerte que yo me esforzaba por ser, no solo a la muchacha herida. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y morado, estábamos sentados en el porche de mi casita. Habíamos terminado de cenar unos tacos de papa que yo había preparado. Un silencio cómodo se había instalado entre nosotros. De repente, él tomó mi mano, suavemente, con esos dedos largos y hábiles de quien escribe y analiza. Mi corazón dio un vuelco. Elena, dijo, su voz un poco más baja de lo normal. Yo te quiero de una forma que nunca había querido a nadie. Me darías la oportunidad de cuidarte, de amarte como te mereces. Las palabras me llegaron al alma como un bálsamo. Recordé los años de soledad forzada, el miedo, la sensación de no valer nada. Y ahí estaba él, ofreciéndome todo. Ricardo, dije, mi voz apenas un susurro. Tú ya me has cuidado, tú ya me has salvado. Y sin decir más, me incliné y lo besé. Un beso que supo a promesa, a esperanza, a un futuro que por fin sentía que podía ser mío. Nuestro noviazgo fue sencillo y lleno de alegría. No había grandes lujos, pero sí muchos paseos por la plaza, helados en los días calurosos, risas compartidas y el apoyo incondicional que tanto anhelaba. Él me llevaba a conciertos de música en el kiosco de la plaza los domingos por la tarde, me animaba a exponer mis diseños de costura en un pequeño puesto en el tianguis del barrio. Y la gente empezó a conocerme no solo como la hija de don Gerardo, sino como Elena, la costurera de las manos de oro. Mis faldas, blusas y vestidos, con sus diseños únicos y puntadas perfectas, empezaron a venderse bien. Guardaba cada centavo en la cajita que antes guardaba solo mis pequeños ahorros para escapar. Ahora era una caja de sueños, de planes para mi taller propio. Carlos, en cambio, se alejaba cada vez más. Lo veía de vez en cuando en la calle, con un grupo de muchachos que no me daban buena espina. Intentaba hablar con él, invitarlo a cenar. Ven a casa, Carlos. Ricardo y yo te esperamos. Podemos ver una película. Pero él siempre tenía una excusa, una mirada esquiva.
Estoy ocupado, Elena. Tengo planes. Me dolía verlo tan perdido, tan aferrado a esa tristeza que mi padre le había dejado como herencia. Mi corazón de hermana quería salvarlo, pero aprendí que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Solo podía esperar y rezar. Doña Leonor y Ofelia estaban felices por mí. Ya era hora, Elena, me dijo Ofelia riendo cuando le conté lo de Ricardo. Siempre supe que había algo especial entre ustedes. Y doña Leonor, con su sabiduría de madre, me abrazó y dijo: Dios te mandó a este buen hombre para llenar tu vida de la alegría que te habían quitado. Aprovéchalo, hija, que el amor es un regalo. La vida seguía, tejiendo nuevos hilos en mi destino. Mi mente ya no se obsesionaba con el reloj ni con los pasos de un hombre en el pasillo. Ahora pensaba en patrones, en telas, en colores. Pensaba en Ricardo, en nuestras pláticas, en cómo construir un futuro juntos. Sabía que el camino no sería fácil, que las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, recordándome de dónde venía. Pero ahora tenía herramientas para curar, para amar, para vivir. Un día recibí una carta. Era del juzgado. Era una notificación informando que mi padre, Gerardo Pacheco, había cumplido la mayor parte de su condena y sería puesto en libertad condicional en 3 meses. Al leerla, el papel se me cayó de las manos. El nombre de mi padre, que hacía tiempo no resonaba con la misma fuerza en mi cabeza, de repente volvió como un eco lejano pero innegable. La brasa de miedo que pensé que se había extinguido volvió a arder un poquito en mi pecho. La carta, ese pedacito de papel con las palabras frías y oficiales, cayó de mis manos como una piedra. Libertad condicional en 3 meses. 3 meses. Era el tiempo suficiente para que el miedo, ese viejo compañero indeseado, volviera a instalarse en mi pecho. Había pasado casi 1 año desde aquel día terrible. 1 año de reconstruir, de sanar, de aprender a respirar sin la losa de su presencia. Y ahora, como una sombra que regresa, se anunciaba su vuelta. Ricardo me encontró en la sala, sentada en el sofá con los ojos fijos en la carta en el suelo. Se arrodilló, recogió el papel y lo leyó. Sentí su mano cálida sobre la mía, y ese gesto me ancló de nuevo a la realidad. Elena, dijo, su voz suave pero firme, no estás sola. Yo estoy aquí. Él no va a acercarse a ti, lo prometo. En sus ojos vi una determinación que me dio un poco de calma. Hablamos por horas, él explicándome los procedimientos legales, las órdenes de restricción que podíamos solicitar. Pero mi mente, mis queridos, seguía reviviendo la imagen de ese hombre. No el padre dulce de mi infancia, sino el monstruo que me arrastró al baño. Los siguientes 3 meses fueron una mezcla extraña de esperanza y ansiedad. Por un lado, mi negocio de costura seguía creciendo. Mis diseños eran cada vez más populares en el tianguis. Doña Leonor me ayudaba con los encajes y Ofelia me echaba la mano a veces en el puesto. La gente me buscaba, confiaba en mis manos. Y Ricardo, ¡ay, Ricardo! Él llenaba mi vida de una ternura que nunca había conocido. Íbamos al cine, paseábamos por el Parque Zaguatoba, me leía poesía en las tardes. Con él me sentía vista, valorada, amada. Era un amor que curaba. Pero al mismo tiempo, el calendario se volvía un verdugo silencioso. Cada día que pasaba, la fecha de su liberación se acercaba. Me despertaba a veces de madrugada, con el corazón latiendo a 1000, sintiendo de nuevo la opresión en el pecho. Me miraba en el espejo y buscaba a la Elena de antes, la asustada, pero no la encontraba. En su lugar, veía una mujer que, aunque con cicatrices, había aprendido a luchar. Mi mamá desde el cielo me recordaba: «Eres fuerte, hija». Ricardo se encargó de solicitar la orden de restricción en cuanto la ley lo permitió. «Esto es para tu tranquilidad, mi amor», me dijo. «Él no podrá acercarse a ti, ni a tu casa, ni a tu trabajo. Si lo hace, volverá a prisión».
Eso me dio un respiro, un pequeño escudo contra el miedo que intentaba colarse de nuevo en mi corazón. A Carlos no le conté nada de la carta. Lo veía de vez en cuando, siempre con la misma pandilla de muchachos. Había perdido peso. Sus ojos tenían una sombra de cansancio y preocupación que me dolía hasta el alma. Una tarde lo vi en la plaza, riendo a carcajadas con sus amigos, pero esa risa no llegaba a sus ojos. Sentí la urgencia de acercarme, de decirle: «Tu padre va a salir, Carlos, necesitamos estar juntos». Pero algo me detuvo. Esa distancia que él había puesto entre nosotros era una muralla, y no quería romperla si no estaba listo para escuchar. Era como si mi padre, aún estando lejos, siguiera ejerciendo control sobre nuestras vidas a través del miedo y el silencio. Doña Leonor me veía preocupada. «Esa palidez no te la quita ni el mejor pan de elote, hija», me decía. Le conté lo de la carta, y ella, con su sabiduría infinita, me abrazó. «Mira, Elena, a veces la mejor defensa es la vida que uno construye. Él te quiso pequeña, invisible. Tú demuéstrale que eres grande, que eres luz». Y eso intenté hacer. Cosía con más pasión. Mis diseños eran más audaces. Mis pláticas con Ricardo se llenaban de planes para el futuro. Quería abrir mi propio taller. Quería ser dueña de mi tiempo, de mi talento. No por él, sino por mí, para demostrarme a mí misma que la niña asustada de aquel baño no era mi destino. Cuando llegó el día de su liberación, un martes soleado de junio, no fui a trabajar. Ricardo me había pedido que me quedara en casa, en mi casita que ya no era solo un refugio, sino un hogar. Pasamos la mañana en silencio, tomados de la mano. No hablamos de él ni de la prisión. Hablamos de nuestros sueños, de un viaje a la playa que queríamos hacer, de los pajaritos que yo bordaría en una manta para nuestra futura casa. Tratamos de llenar ese día con vida, con esperanza, para que no tuviera espacio para la sombra del pasado. El sol de Durango brillaba fuerte afuera, el canto de los pájaros se escuchaba en el patio, pero dentro de mí todavía sentía una tensión. Sabía que él estaba fuera, que andaba por las mismas calles que yo. Cerré los ojos, respiré hondo y me repetí las palabras de mi mamá, esas que ahora eran mi mantra: «Eres fuerte, eres más fuerte de lo que imaginas». Y por primera vez en mucho tiempo lo creí de verdad. La Elena de 20 años que había salido de ese baño, temblando y herida, ahora era una mujer que cosía su propio destino, punto a punto, con la ayuda de un hombre bueno, con la fuerza de su linaje y con la promesa de una vida digna que ya nadie le quitaría. Estaba lista para lo que viniera, porque sabía que tenía una vida que vivir, y nadie, ni siquiera la sombra del pasado, me la iba a robar. Las primeras semanas después de su liberación fueron extrañas, mis queridos. Era como si el aire, antes pesado con la amenaza de su regreso, ahora se hubiera aligerado un poco, pero todavía sentía el eco de esa sombra lejana. La orden de restricción que Ricardo había conseguido era un escudo, sí, pero el miedo, ese que se anidó tan profundo en mi pecho, no se iba de la noche a la mañana. Ricardo, mi Ricardo, fue mi ancla, mi refugio. Cada mañana antes de ir a su trabajo en la fiscalía, pasaba por mi casita, se aseguraba de que estuviera bien. A veces me traía unas flores del jardín de doña Leonor, otras un pan dulce de la panadería. «Nadie te va a hacer daño, Elena», me decía, y en sus ojos yo veía la promesa, una promesa firme que me daba fuerzas para respirar, para seguir adelante. Mi taller de costura, esa pequeña habitación que con tanto esfuerzo y puntada a puntada había montado, se volvió mi santuario, mi lugar de poder. Mis manos se movían entre las telas, los hilos de colores, y cada puntada era una afirmación de mi vida, una declaración de independencia. La gente del barrio empezó a buscarme más, mis diseños se volvieron los más deseados, y un día la hija del señor Genaro, el sastre de la esquina, el padre de Ricardo, vino a pedirme algo especial. Quería que yo le hiciera su vestido de novia. Una tela de encaje fina, seda blanca, un diseño que yo había soñado desde niña. Era un trabajo grande,
el más importante hasta entonces, y lo asumí con todo el corazón. Mientras cosía cada perla, cada detalle de ese vestido, sentía que estaba tejiendo mi propio destino, un destino lleno de belleza, de luz y no de oscuridad. Carlos, mi hermano, él seguía siendo una preocupación constante. Una tarde lo vi de lejos en la plaza, con ese grupo de muchachos que no me gustaban, con esos ojos de cansancio que ya conocía. Estaba más flaco que nunca, sus ropas sucias y una mirada ausente. Mi padre ya estaba libre. Se habrían encontrado. ¿Qué le habría dicho? No me atrevía a preguntar, ni él venía a buscarme. Era como si un abismo invisible nos separara, un abismo que mi padre, aun estando lejos, seguía cavando entre nosotros. Mi corazón de hermana sufría al verlo, pero no encontraba el modo de acercarme. Con Ricardo, en cambio, la vida florecía a pesar de todo. Sus caricias eran un bálsamo, sus palabras una melodía que curaba mi alma herida. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de un futuro que se tejía con hilos de esperanza y de amor. Una noche, después de cenar en mi casita, con el olor a pan casero llenando el aire, se arrodilló frente a mí, ahí, en el suelo de mi propia casa. Sacó una cajita pequeña de su bolsillo, con un anillo de plata sencillo, pero hermoso, con una pequeña piedra de turquesa, el color de la esperanza, ¿saben? Elena, dijo, con la voz un poco quebrada, pero llena de una firmeza que me tranquilizó. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero ser tu refugio, tu compañero, tu familia. ¿Te casarías conmigo? Mis lágrimas corrieron, mis queridos, pero eran lágrimas de alegría pura. Sentí que no era solo un sí a Ricardo, sino un sí a la vida, un sí a la felicidad que tanto me había costado alcanzar, un sí a una nueva familia que iba a construir con bases de amor y respeto, muy diferente a la que había conocido. El pasado por fin empezaba a quedarse atrás y el futuro se abría como un campo de flores, prometiendo luz. Mi corazón latía desbocado, mis queridos, como un colibrí atrapado en mi pecho. Sí, Ricardo, sí, 1000 veces sí, le dije, mis ojos nublados por las lágrimas, pero esta vez de una felicidad que me desbordaba. Él me abrazó fuerte, como si quisiera que nuestros corazones se fundieran en uno solo. Me levantó del suelo y me dio vueltas, y en ese momento, por primera vez en muchos años, volví a sentirme ligera, como la niña que corría descalza por el patio. El anillo de turquesa brillaba en mi dedo, una promesa de futuro en un color tan puro como la esperanza. Doña Leonor fue la primera en saber, claro. Al día siguiente, con la luz del sol asomándose por la ventana de mi taller, le conté la noticia. Ella me abrazó con esas manos suaves y arrugadas y dijo, «Ya era hora, hija. Se veía en los ojos de ese muchacho que te adoraba. Mereces toda la felicidad del mundo». Su bendición era para mí como la de una madre. Los preparativos para la boda fueron sencillos, como éramos Ricardo y yo. Queríamos algo íntimo con las pocas personas que de verdad importaban. Lo primero que decidí fue que yo misma cosería mi vestido. ¿Quién más podría plasmar en la tela la historia de mi vida, la fortaleza que había encontrado, la esperanza que ahora me vestía? Compré una seda blanca sencilla pero preciosa y encaje fino. Cada puntada era una oración, un agradecimiento, un paso hacia ese futuro que se abría. Recuerdo coser bajo la luz de la lámpara de mi taller, las manos moviéndose con destreza, y sentir que no solo cosía un vestido, sino los hilos de mi propio destino. Ricardo le contó a su familia
y la reacción fue un bálsamo para mi alma. Don Genaro, su padre, el sastre de la esquina, me buscó. «Elena, hija», dijo con su voz calmada, «mi hijo no pudo elegir mejor. Sabemos lo buena que eres, lo trabajadora. Para nosotros eres familia desde ya». Su esposa, doña Sofía, me abrazó con un cariño sincero que me recordó al de mi propia madre. Eran una familia buena, y yo, que había perdido la mía de una forma tan dolorosa, sentía que Dios me regalaba otra, llena de amor y respeto. Los meses se hicieron un año y luego 2, y yo me sentía como una flor que, después de una larga sequía, volvía a florecer bajo el sol de Ricardo. Su amor era como el agua que nutría mi alma. Mi taller prosperaba, con más clientas que nunca, y en las noches Ricardo y yo soñábamos despiertos con un futuro lleno de hijos y mañanas de domingo. Habíamos comprado un perrito mestizo que llamamos Frijol, que llenaba la casa de ladridos juguetones y nos seguía a todos lados. La vida era buena, mis queridos, más que buena. Era una bendición que atesoraba cada día. Pero, como les decía, el pasado es como un río subterráneo. Aunque no lo veas, sigue fluyendo, y a veces sus aguas brotan a la superficie. Mi felicidad era completa, o casi. La sombra de Carlos seguía acechando. Ricardo también estaba preocupado. A menudo lo veía desde la fiscalía, cerca del billar, con los mismos hombres que yo había notado. «Está en malos pasos, Elena», me decía con un suspiro. Hablé con él varias veces, intenté aconsejarlo, pero no me escucha. Yo le preparaba comida y le dejaba en la puerta de su cuarto, si por casualidad venía a casa, pero rara vez la tocaba. La mayor parte del tiempo, su cama estaba sin deshacer, su ropa sucia acumulándose, un reflejo de su vida desordenada. Me dolía el alma verlo así, a mi hermanito, el que me seguía a todos lados de niña. Sabía que mi padre saldría de la prisión en algún momento. Ricardo siempre me mantenía al tanto, sin asustarme, pero con la verdad. «Ya falta menos, Elena», me decía, y aunque el miedo me apretaba el estómago, Ricardo siempre me recordaba que la orden de restricción seguía vigente y que la ley me protegía. A él no le permitían acercarse a mí ni a nuestra casa, pero la pregunta siempre era: ¿y Carlos? Un día recibí una carta anónima en el taller. No tenía remitente. Decía solo: «Tu padre está fuera y no te ha olvidado». La letra era como garabatos, pero el mensaje era claro. El miedo, ese viejo compañero, volvió a mi pecho. Se lo enseñé a Ricardo. Él apretó los labios. «No te preocupes, mi amor. Es una amenaza vacía. La ley es clara». Pero yo sabía, en lo profundo de mi corazón, que no era una amenaza vacía, y no lo era. Pocas semanas después, Carlos apareció en mi casa. Era la primera vez en meses que venía, y su aspecto me asustó. Delgado, sucio, con los ojos hundidos. «Elena», dijo con voz ronca, «necesito ayuda». Lo invité a pasar, con el corazón en un puño.
Le ofrecí agua, algo de comer, pero él negó. Papá, él me busca. Mi padre lo había encontrado, había salido de prisión y en lugar de intentar reconstruir su vida, su obsesión era la misma: control. Ricardo lo había investigado. Mi padre había conseguido un trabajo en un taller mecánico a las afueras de la ciudad, alejado de nuestro barrio, pero había empezado a buscar a Carlos. Quería que Carlos volviera a vivir con él, que dejara sus malas compañías. Para Carlos, que ya no era un niño, sino un hombre joven con sus propias decisiones, esto era una invasión. Dice que si no voy con él, va a venir a buscarme aquí, me dijo Carlos, sus ojos llenos de un miedo que me recordó el mío propio años atrás. No sabe que vives con Ricardo, él solo me ve a mí. Sabía que mi padre no sabía que estaba casada y vivía con Ricardo. Él no se había atrevido a acercarse a mi taller, ni a preguntar por mí directamente, por miedo a la restricción. Su plan era usar a Carlos para acercarse, o quizás solo recuperar a su hijo menor, a su manera retorcida. Ricardo llegó a casa y encontró a Carlos ahí. Habló con él con paciencia, intentando hacerle ver que la fiscalía podía protegerlo también, pero Carlos se negó. No, Ricardo, no quiero más problemas con la ley. Papá es mi papá. Era el dilema de siempre, el amor filial mezclado con el miedo y la lealtad malentendida. Carlos prometió no irse con él, quedarse por lo menos unos días en mi casa. Aceptó la comida que le di y por primera vez en mucho tiempo durmió bajo mi techo. Esa noche, Frijol se acurrucó a sus pies, como si supiera que mi hermano necesitaba consuelo. Creímos que Carlos estaría seguro con nosotros, pero estábamos equivocados. Una mañana se fue antes de que nos despertáramos. Dejó una nota en la mesa de la cocina, escrita con prisa en un trozo de papel arrugado. Lo siento, Elena, no puedo. Papá me espera. Estaré bien, no me busquen. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Sabía que se había ido con él. Ricardo, con el rostro endurecido, dijo: vamos a buscarlo, Elena. No podemos dejarlo solo. Tu padre es un peligro. Y así, el pasado, que creímos enterrado, resurgió con fuerza, trayendo consigo a mi hermano, y con él la amenaza de un encuentro que temíamos, un encuentro que podría cambiarlo todo de nuevo, para siempre. El papel arrugado en mi mano se sentía como una sentencia. Papá me espera. La tinta borrosa, la escritura temblorosa de Carlos. Todo hablaba de un miedo que yo conocía demasiado bien. El aire se me fue de los pulmones. Miré a Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas que me nublaban la vista. ¿Se lo llevó?, susurré, la voz apenas un hilo. Frijol, que había estado acurrucado junto a la nota, levantó su cabecita y gimió bajito, como si entendiera mi dolor. Ricardo apretó los labios, su rostro grave. Lo encontraremos, Elena. No voy a permitir que tu padre le haga daño a Carlos, ni a ti. La determinación en su voz era un bálsamo para mi alma temblorosa. Era el hombre que me había salvado una vez, y sabía que lo haría de nuevo, por mi hermano. Tomamos el coche. Ricardo había investigado un poco sobre el taller donde mi padre trabajaba ahora, un lugar en las afueras de la ciudad, alejado de todo lo que una vez fue nuestro. El camino se hizo largo, cada kilómetro estirando los nervios en mi estómago. Miraba por la ventana,
viendo el paisaje cambiar de las calles familiares de la colonia San José a caminos polvorientos y edificios más viejos y descuidados. ¿Qué le va a hacer Ricardo?, pregunté, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Él siempre fue tan dulce con Carlos, pero conmigo cambió. Ricardo tomó mi mano, sus dedos fuertes infundiéndome un poco de calma. Tu padre no está bien, Elena. Su mente está retorcida por el dolor y la obsesión. Pero Carlos ya no es un niño. No va a poder controlarlo como a ti. Intentaba tranquilizarme, pero yo sabía que mi padre no conocía límites cuando la furia se apoderaba de él. Llegamos a una zona industrial antigua, llena de talleres mecánicos viejos, bodegas y yonques. El sol de la mañana ya pegaba fuerte, levantando polvo de las calles de tierra. Ricardo se detuvo frente a un taller que parecía más viejo que los demás, con un letrero apenas legible. Taller Mecánico El Toro. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Este era el lugar. Bajamos del coche. El olor a grasa, aceite quemado y metal oxidado llenaba el aire. Se oía el golpeteo de herramientas y el chirrido de metal. Ricardo se ajustó su saco, su expresión seria pero resuelta. Yo me quedé un paso detrás de él, el miedo volviendo a ser mi compañero, tal como lo había sido en aquella casa. Un hombre salió debajo de un coche, la cara manchada de aceite, y nos miró con desconfianza. Sí, ¿qué se les ofrece? Buscamos a Gerardo Pacheco, dijo Ricardo con voz clara. Somos de la fiscalía. El hombre nos miró de arriba abajo, y pude ver el reconocimiento en sus ojos cuando sus ojos se posaron en Ricardo. El señor Pacheco está adentro. ¿Qué quiere con él? Es un asunto legal, respondió Ricardo, sin dar más detalles. Es urgente. El hombre dudó un momento. Luego señaló con la cabeza hacia el interior del taller, donde la luz apenas penetraba por las ventanas sucias. Está por allá, en la oficina. Entramos al taller. La luz era tenue y el ruido de las máquinas era ensordecedor. Había varios coches a medio reparar, herramientas por todos lados. Al fondo, había una pequeña oficina con paredes de madera y una puerta entreabierta. Me detuve en seco. A través de la rendija, pude ver una silueta familiar. Carlos. Estaba sentado en una silla, encorvado, su cabeza entre las manos, y de pie, frente a él, con los hombros anchos y el puño apretado sobre la mesa, estaba mi padre, Gerardo. Su voz, aunque amortiguada por el ruido del taller, todavía me erizaba la piel. Te dije que no te juntaras con esa gente. ¿No entiendes? Son una mala influencia. Oímos que gritaba mi padre. Ricardo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de compasión y furia contenida. No podíamos esperar más.
empujó la puerta de la oficina. El chirrido de la puerta al abrirse de par en par interrumpió la bronca de mi padre. Él levantó la vista y sus ojos se clavaron en nosotros. Primero, en Ricardo. Su rostro se contrajo en una mueca de asco. Luego en mí. Su mirada, llena de un odio frío y de un rencor que el tiempo no había borrado, me atravesó como un cuchillo. Elena, dijo, su voz ahora baja y peligrosa. Has venido a avergonzarme de nuevo. Carlos levantó la cabeza. Sus ojos antes hundidos se abrieron con sorpresa y alivio al vernos. Elena, Ricardo. Ricardo dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de mí, como un escudo. Gerardo Pacheco. Usted está violando una orden de restricción. Mi padre soltó una carcajada amarga. ¿Qué restricción y qué nada? Este es mi hijo, y esta es mi casa. No es su casa, dijo Ricardo con calma. Es su lugar de trabajo. Y su hijo no es su propiedad. La cara de mi padre se puso roja, y sus manos se apretaron en puños. La confrontación que había temido por tantos años estaba aquí, en este taller bolboyento, bajo la mirada de mi hermano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que esto no terminaría bien. La cara de mi padre se puso roja y sus manos se apretaron en puños. La confrontación que había temido por tantos años estaba aquí, en este taller polvoriento, bajo la mirada de mi hermano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que esto no terminaría bien. «Te dije que te mantuvieras alejada», gritó mi padre, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre arruinando todo. No pudiste dejarme en paz, Elena». Ricardo dio otro paso al frente. «Gerardo está violando una orden judicial y está intimidando a su hijo. Va a venir con nosotros». «No iré a ningún lado», rugió mi padre, y dio un paso hacia Carlos, con la intención de tomarlo del brazo. Pero Carlos, mi hermano menor, el niño que siempre había evitado los problemas, se interpuso. «No, padre». La voz de Carlos, antes temblorosa, se volvió firme. «No me iré contigo, ya no». La sorpresa en el rostro de mi padre fue palpable. Se detuvo en seco. Miró a Carlos con incredulidad. «Carlos, ¿de qué estás hablando? Soy tu padre. Vas a venir a casa conmigo ahora mismo». «Mi casa está donde esté Elena», respondió Carlos, y vi en sus ojos una fuerza que nunca le había conocido. Me miró y me dio una pequeña sonrisa, una sonrisa de reconocimiento, de apoyo. En ese momento supe que lo había recuperado de la sombra de mi padre. Ricardo aprovechó la distracción, sacó rápidamente las esposas de su cinturón. Gerardo Pacheco, por el bien de sus hijos y por violar la ley, está detenido. Mi padre intentó resistirse, forcejeó, gritó improperios, pero Ricardo y el otro oficial que había estado esperando afuera, el policía Omar, lo controlaron con profesionalidad. Los trabajadores del taller se habían quedado en silencio, observando la escena con ojos muy abiertos. Mi padre, el hombre de bien del barrio, estaba siendo esposado. Mientras lo sacaban, mi padre me lanzó una última mirada, una mirada de puro odio, de un rencor tan profundo que casi me hizo tambalear. Pero esta vez no sentí miedo, sentí pena, pena por el hombre que una vez fue mi padre y que se había perdido a sí mismo en la oscuridad. Carlos vino corriendo hacia mí y me envolvió en un abrazo apretado. «Perdóname, Elena, he sido un tonto, debía escucharte».
No hay nada que perdonar, hermanito, le dije, sintiendo el calor de su abrazo, un calor que había extrañado tanto. Estamos juntos ahora, estamos a salvo. Ricardo nos llevó de vuelta a la fiscalía. Carlos dio su testimonio, corroborando mis palabras, hablando del miedo y la presión bajo la que había vivido. Con su testimonio, la condena de mi padre fue más severa. Le dieron 8 años de prisión por violencia doméstica, coacción y violación de la orden de restricción. Fue la justicia que tanto yo como Carlos necesitábamos. Carlos se quedó conmigo en la casita que había rentado. Al principio fue difícil. Él todavía estaba herido, confundido, pero poco a poco, con amor y paciencia, fue sanando. Terminó la preparatoria, trabajó conmigo en la maquiladora un tiempo y luego se fue a la capital a estudiar ingeniería mecánica. Se casó, tuvo 2 hijas maravillosas. Siempre mantuvo una conexión conmigo, mi hermanito. Nunca más dejamos de hablarnos. Y yo, mis queridos, seguí con mi vida. Seguí tejiendo, cosiendo, haciendo esos panes que me conectan con mi mamá. Me casé años después con un hombre bueno, un carpintero llamado Jorge, que me amó con respeto y sin condiciones. Tuvimos 3 hijos y ahora tengo 5 nietos que llenan mi vida de risas y alegría. Mi padre, nunca lo volví a ver, ni yo ni Carlos. Elegimos cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Fue doloroso, sí, pero fue necesario para poder vivir en paz. Y miren nomás dónde me trajo la vida, mis queridos. Hoy, a mis 73 años, estoy aquí en mi cocina en Durango, la misma ciudad donde nací, donde sufrí, pero también donde renací, haciendo lo que más me gusta, mis panes caseros. Mi vida es un testimonio de que la luz siempre puede encontrar su camino, incluso en la oscuridad más profunda. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo, y para mí fue la libertad y la dignidad. Gracias, mis queridos, por haberme acompañado en este viaje, por escuchar mi historia con tanto cariño y paciencia. Sé que no siempre es fácil hablar de estas cosas, pero compartir nuestras vivencias es el primer paso para sanar y para ayudar a otros. Si tú que me estás escuchando has pasado por algo similar o simplemente quieres compartir un pedacito de tu vida, te invito a que lo hagas. Déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame dónde me estás viendo hoy, de qué pueblito de México o de qué rincón del mundo me llega tu cariño. Leo cada palabra. Y si todavía no te has suscrito a este canal, no te olvides de darle a ese botoncito rojo y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las historias que comparto, historias que vienen del corazón y que espero toquen el tuyo. Hasta la próxima, mis amores.